Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Por aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de corazón de ustedes, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo que quien repudia a su mujer, salvo el caso de fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. En el libro del Eclesiástico que acabamos de leer, en el capítulo 38, a partir del versículo 9, se nos dan 5 maneras de encontrar la sanación, 5 formas para ayudar a encontrar la sanación, según la palabra de Dios. ¿Cuántas? 5. 5 medios. Primera dice: hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente. ¿Cómo se le llama a uno cuando está esperando en un hospital? Ese es un paciente. Paciente es porque espera. Hijo mío, cuando estés enfermo, primero, no seas impaciente. No es tan fácil. Cuando uno está enfermo, a veces, pues cuando uno se siente enfermo, se incomoda y se desespera. Pero la recomendación de la palabra de Dios es: sé paciente. Es decir, es natural enfermarse y la recuperación toma su tiempo. Hay un proceso en la recuperación. Por eso dice: sé paciente. Si empiezas un tratamiento, dale tiempo a que lo efectúe. Ustedes saben que uno, cuando le dan una medicina, demora un par de días para empezar a actuar, muchas veces. Primero, no seas impaciente. Tienes que tener paciencia contigo mismo, con tu cuerpo, y entender que a veces el cuerpo se deteriora, se enferma, y hay que confiar. Primero, no seas impaciente. Segundo, pídele a Dios y Él te dará la salud, dice la palabra de Dios. Pídele a Dios y Él te dará la salud. Cuando dice la palabra del Señor, pídele a Dios, está diciendo, no dice, pídele, aunque a veces sea muy difícil, pide, así sea difícil,
así sea grande la enfermedad, así sea pequeña, así sea física, así sea psicológica. Pídele a Dios, pídele a Él. Dame la salud, protégeme, cuídame, porque pedirle a Dios implica nuestra dependencia de Él. Y por eso esa segunda característica es: pídele a Dios y Él te dará la salud. Cuando hacíamos esa oración colecta de la iglesia, decíamos, dice la iglesia, para que ahora que sufrimos por verles enfermos, nos alegremos por la recuperación de su salud. Pídele a Dios, porque pedirle a Dios implica humildad. El orgulloso cree que lo puede solucionar todo por él mismo. Tercero, huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. Huye del mal, de lo que te hace daño, del mal, del pecado, de la injusticia, de aquello que daña tu corazón. Y aquí hay varias cosas. Huir del mal. Como lo he dicho en algunas oportunidades, la gente está dispuesta a pedirle a Dios que lo sane, pero no está dispuesta a llevar una vida conforme a lo que pide. Esto es, le pedimos a Dios que nos sane, pero no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, pero llevamos una vida sedentaria, pero no tenemos una actitud diferente frente a la vida. Y por eso dice la palabra: huye del mal, de lo que daña tu cuerpo, de lo que daña tu mente. Si hay relaciones que te dañan, huye de ese mal, huye del mal. Y me llama la atención cuando dice huye, porque huir es a prisa, sin demora, corriendo, escapando. Huye del mal. Pero también dice: y de la injusticia, y purifica tu corazón de todo pecado. Si quieres encontrar la sanación, purifica tu corazón de todo pecado. Purifica tu corazón del pecado, es decir, limpia tu alma, limpia tu corazón, limpia tus sentimientos, porque somos seres integrales en lo físico y en lo espiritual. Es decir, lo que yo tengo en el corazón repercute en el cuerpo. Somos psicosomáticos, es decir, somos una unidad de cuerpo y de alma. Y por eso dice: purifica tu corazón de todo pecado. Limpia tu corazón de todo pecado, de toda rabia, de todo odio. Limpiar el corazón de todo lo que nos puede destruir. Cuarto, ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Lo cuarto es: ofrenda a Dios. Da sacrificios agradables. Esta ofrenda es material. Da a Dios tu ofrenda. Comparte con Dios tus recursos. Y uno se pregunta: ¿qué tendrá que ver ofrendar con la recuperación de la salud? Porque ofrendar demuestra mi libertad frente a las cosas. Ofrendar demuestra mi dependencia total de Dios. Trae ofrendas generosas de acuerdo con tus posibilidades. Es decir,
no des lo que no puedes dar. Pero eso implica organizarse. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué puedo dar a Dios? ¿Qué puedo compartir con la comunidad? Y por eso siempre me llama la atención que el cuarto punto para recuperar la salud es: presenta tus ofrendas, tus primicias, con los recursos según tus posibilidades. Ofréndale a Dios. Comparte con Dios y con la comunidad de los bienes que has recibido. Ofrenda, diezma, da de lo que Dios te ha dado. Y quinto, llama también al médico, no lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de él, y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre peca contra su Creador cuando se niega a que el médico lo trate. Quinto, pide ayuda al médico. Yo escucho a mucha gente a veces decir: yo no voy a ir al médico, que a mí me cure Dios. Yo no necesito una medicina, que me cure Dios. Escucha esto que dice la palabra de Dios. Un hombre peca contra su Creador cuando se niega a que el médico lo trate. Y es porque dice: hay momentos en que el éxito depende de él, y él también se encomienda a Dios para acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Está diciendo que Dios es el que le da la inteligencia al médico. Eso a veces no es tan fácil, que un médico se encomiende a Dios. Pero yo tengo un amigo muy querido que es médico, internista, y le pregunta muchas veces a la gente: ¿usted cómo está con Dios? Él respeta, porque por supuesto tiene que respetar a sus pacientes, pero les pregunta: ¿usted cómo está con Dios? ¿Cómo está en lo espiritual? Y cuando va a hacer una intervención quirúrgica, se pone en las manos de Dios. Necesitamos médicos que se pongan en las manos de Dios para acertar en su diagnóstico. Pero necesitamos también nosotros, como dice la misma palabra de Dios, encomendarnos y llamar al médico. Porque la ciencia del médico viene de Dios. Dios le ha dado al ser humano la medicina para cuidarse. Entonces, es fuerte la palabra de Dios cuando dice: peca contra su Creador aquella persona que se niega a que el médico lo trate. Hay personas que empiezan a sentir alguna molestia y por pereza, por descuido, por miedo, por desconfianza, no van al médico. Y cuando ya van a ver, la enfermedad está bastante avanzada. Por eso me gusta mucho estos 5 puntos de la palabra de Dios, que como que lo toman todo para obtener la sanación y la curación. Dice la palabra de Dios, 5 punticos. Hijo mío, cuando estés enfermo, sé paciente. Segundo, pídele a Dios y Él te dará la salud. Tercero, huye del mal y de la injusticia, purifica el corazón. Cuarto, ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Y quinto, encomienda al médico tu salud, llámalo también, no lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Y fíjense ustedes, amigos queridos, que la palabra de Dios tan sabia, en estos 5 punticos, hay todo un
tratado, un proyecto. Uno quisiera a veces que fuera solamente uno, ve al médico, o otro, huye del mal, o quizás agregamos un tercero, da ofrendas generosas, o quizás nosotros quisiéramos solamente una, pídele a Dios y Él te sanará, o huye del mal. Pero creo que la palabra de Dios nos enseña estos 5 puntos para encomendarnos, para encontrar la salud. En mi opinión, hay que hacer los 5. No privilegiar uno sobre el otro. Hay que hacer los 5. Y se los voy a volver a leer para que nos queden metidos en la mente y en el corazón. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9. Hijo mío, cuando estés enfermo, no seas impaciente. Pídele a Dios y Él te dará la salud. 1. 2. Pídele a Dios y Él te dará la salud. 3. Huye del mal y de la injusticia y purifica tu corazón de todo pecado. 4. Ofrece a Dios sacrificios agradables y ofrendas generosas, de acuerdo con tus recursos. 5. Pero llama también al médico, no lo rechaces, pues también a él lo necesitas. Hay momentos en que el éxito depende de él, y él también se encomienda a Dios para poder acertar en el diagnóstico y aplicar los remedios eficaces. Así que un hombre peca contra su Creador cuando se niega a que el médico lo trate.